lo hago responsable de lo que le puede ocurrir a Xóchitl Gálvez y a Claudio X González, sembrador de odio. Tienen que ver con un supuesto asesinato. Él señaló que son grupos muy vinculados a Carlos Salinas de Gortari, a grupos que el presidente denominó corruptos. Él reveló además la razón por la cual estos comunicadores están alineados en esta estrategia y es una razón de peso económico. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Hoy es lunes 31 de julio de 2023. Bienvenidos al podcast. Este es el quinto episodio del podcast, un viaje con destino final a las elecciones de 2024, donde, como sabemos, elegiremos al próximo presidente de la República y se renovarán 9 gubernaturas en el país. Gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Les recuerdo mis redes sociales, vamos a dialogar. Estoy en Spotify, donde puedes escuchar los episodios. Estoy en YouTube, donde puedes escuchar y verlos también. O podemos interactuar, discutir. Envíame un inbox si eres una persona real y no un operador propagandístico contratado. Por favor, comunícate conmigo a través de Facebook, Instagram y TikTok en Jonathan Lozada 888. En Twitter estoy como Jonathan-Lozada. Y vamos a iniciar el día de hoy con este viaje, este nuevo episodio que se ha gestado en este camino rumbo al proceso electoral. Ya los ánimos están acalorados. El capítulo de esta semana yo lo denominaría la narrativa del miedo. Hablaremos al respecto. Como sabemos, tenemos dos frentes principales, el frente de Morena, que está constituido por este partido, por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde Ecologista de México, y por el otro lado el Frente Amplio por México, que está constituido por Acción Nacional, por el PRI, por el Partido de la Revolución Democrática. Movimiento Ciudadano está en una tercera vertiente. Hasta el momento, pues, Movimiento Ciudadano se mantiene solo. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que desde Nuevo León ve muy bien a Samuel García, gobernador de ese estado, y a Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, en sus aspiraciones por contender también por la presidencia de la República, ya que estos personajes lo han manifestado, pero este partido se mantiene aún al margen. Quizá ese será su camino. Quizá no, eso lo veremos en el transcurso de este viaje. Pues, como recordaremos, uno de los temas más relevantes y que causó además polémica en el ámbito de la política y de la noticia fue cuando hace unos días los militantes del Partido Acción Nacional formaron la agrupación Ola Azul con la finalidad de apoyar el proyecto político de Claudia Sheinbaum como aspirante, todos sabemos, a la presidencia de la República de 2024. Fue con la presencia de líderes del panismo como Gerardo Azuara Rossetti, quien es consejero político de ese partido en la capital de la República, y del diputado Gonzalo Espina Miranda, quien renunció, como recordaremos, a la bancada del Blanquiazul, para unirse de cierta manera en sus intenciones a los proyectos de Morena, aunque está definido como un legislador sin partido en este momento. Pues ellos anunciaron entonces que realizarían recorridos por diferentes alcaldías de la Ciudad de México y estados de la República para sumar más panistas al proyecto de Claudia Sheinbaum. Esto es, pues, sin duda, un movimiento y una noticia que causó revuelo en este ámbito de cómo se conforma el proceso electoral. Pues bien es sabido que la ideología del Partido Acción Nacional, pues en nada confluye con la ideología de Morena, pero es interesante ver que de ese instituto y esa organización política emanen voces pues que empiezan a manifestar su inconformidad con su propio partido para sumarse a otros proyectos como este. Ellos manifestaron, estos personajes que dieron a conocer la conformación de la Ola Azul, que no renunciarían a su militancia,
pero que apoyarían a la candidata a la aspirante Claudia Sheinbaum, porque dijeron se sienten más identificados con ella que con la figura de Xóchitl Gálvez, de quien dijeron es un personaje que se pretende imponer de manera unilateral como la candidata de oposición a la presidencia. Vamos a escuchar lo que dijo Gonzalo Espina, diputado federal, al respecto. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Pues estamos aquí dándole arranque a la ola azul con Claudia Sheinbaum. Bienvenidos a todos los panistas que se están sumando a este proyecto. Próximamente vamos a estar en tu alcaldía, en tu municipio y en tu estado. La ola azul con Claudia Sheinbaum. El portal de noticias 24 horas, a través del comunicador Luis Valadez, captó la declaración del diputado Gerardo Espina previo a la conferencia donde anunciaron esta ola azul, y así lo dijo. Diputado Gonzalo Espina, la ola azul con Claudia Sheinbaum. Invitamos a todos los panistas de las alcaldías, de los municipios y del país a que se sumen con Claudia Sheinbaum como lo estamos haciendo todos nosotros. Diputado, nada más de manera concreta, hasta el momento, ¿cuántos legisladores se le han sumado? Pues mira, del Congreso de la Ciudad de México tenemos 2, incluyéndome que se habían pasado a la bancada de Morena vía la doctora Claudia Sheinbaum. Y vamos a tener más en los próximos días. Yo, por respeto a ellos, va a haber diputados federales y diputados locales y liderazgos que se van a sumar al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero por respeto a ellos yo no puedo dar ahorita sus nombres, pero ustedes lo van a ver como lo han venido viendo. Esto ha venido creciendo y acuérdense, la ola azul con Claudia Sheinbaum. Preguntarle, la ola comienza aquí en la Ciudad de México y decía que también en otras entidades, ¿verdad? La ola empieza hoy, la conferencia de prensa es para darles a conocer, como les dimos a conocer, el decálogo, el por qué sumamos, la ideología, el por qué estamos haciendo esto. Y posteriormente, como lo dije en esta semana, vamos a arrancar en las diferentes alcaldías, porque ya nos están esperando, porque es algo que está creciendo de manera muy rápida, de manera que la gente quiere sumarse a este proyecto al ver la otra opción en cómo van a quedar las cosas del Partido Acción Nacional. Ven más viable esta opción política con la doctora Claudia, entonces de manera estrepitosa se están sumando muchas personas. Entonces vamos a empezarlo a hacer por alcaldías, vamos a pasar a hacer estas mesas de trabajo, estas reuniones, estas asambleas por alcaldías, y vamos a poner un responsable por alcaldía, y también por supuesto que en municipios y en los diferentes estados de la República Mexicana. Entonces, por último, en ese momento no están de acuerdo con las decisiones que está tomando la cúpula del PAN. Totalmente. O si me da un poquito más de contexto. Pues simplemente ya sabemos quiénes van a ser los candidatos y bajo ninguna circunstancia yo como panista los apoyaría. Pues esto es lo que dijo al respecto, y esta es la manera en la que dijo se organizarán para traer más adeptos a esta ola azul a favor de Claudia Sheinbaum. Un tema pues sin duda que causa revuelo y que es pues definitivamente importante para cómo está conformándose este mapa, este trayecto, y por supuesto muy polémico. Ya durante la conferencia que se dio para anunciar este movimiento, el diputado Gerardo Espina explicó el porqué de crear esta ola azul, y también ahí descalificó la personalidad burda de Xóchitl Gálvez. Esto es lo que dijo. Veo más a Claudia como panista, inclusive a una Xóchitl Gálvez. Creo que México necesita una presidenta seria, una presidenta congruente, una mexicana comprometida, una mexicana de trabajo que lo ha demostrado, ¿no? Que no una persona, como hemos visto, ¿no? Que se hace la chistosa, y con todo respeto, ¿no? No estamos a una gente tan vulgar en la presidencia que se le haga muy chistoso decir majaderías a ton y son. Pues creo que México necesita y merece más. México necesita una presidenta como Claudia Sheinbaum, y yo me siento representado como panista más con un perfil como Claudia Sheinbaum que con el que nos quieren proponer o imponer. ¿A qué se refiere, diputado, con que ve más panista a Claudia Sheinbaum que a Xóchitl Gálvez? Pues simplemente ve el perfil. Digo, creo que Claudia Sheinbaum no ha dicho nunca que es troxista,
y más sin en cambio Xochitl Gálvez sí, inclusive está grabado y dice Xochitl Gálvez que ella es de izquierda. Esta es la opinión de Gerardo Espina. Pues no es que Claudia Sheinbaum tenga elementos de identidad en el PAN, definitivamente su proyecto político, su proyecto de nación y el proyecto de gobierno que encabezó al frente de la Ciudad de México, pues muestran a una izquierda progresista, a elementos que consideran en su política pública a los sectores vulnerables y marginados, y por supuesto que eso no es parte de una derecha o de una identidad como la panista, donde pues es claro que los valores de la derecha o del PAN están más alineados a intereses pues empresariales o de grupos más pequeños y no de las clases populares. Marcelo Ebrard, otro de los aspirantes al movimiento de Morena en tanto a la candidatura presidencial, criticó esta acción y dijo que él no aceptaría un apoyo del Partido Acción Nacional. Dijo que o se está de un lado o se está del otro. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto. Gracias. Yo pienso que no tenemos ninguna empatía en Morena con el Partido Acción Nacional respecto a sus planes, sus programas, sus acciones, lo que representan, y cuando más en mi caso yo no aceptaría un apoyo de ese tipo, de ninguna manera. O estás en un lado o estás en otro. Es como la realidad supera a la ficción y cómo lo que no imaginamos puede llegar a suceder. Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué de repente sectores de partidos políticos como el PAN, que nunca estarían alineados a la izquierda, empiezan a mostrar sus afinidades con candidatos de Morena? Pues esta es una pregunta que podemos nosotros pensar, reflexionar y pues deducir de dónde es que vienen estos ánimos para tomar otras banderas. ¿Es acaso que los candidatos o los aspirantes del Frente Amplio por México están tan desgastados o están presentando una imagen pues tan negativa para el electorado y para el mismo partido? ¿O es también que las convicciones y los idearios políticos de los aspirantes dentro de Morena o de la Cuarta Transformación pues están también empezando a convencer a personajes de otros partidos políticos que se pensaban irreconciliables con Morena, como en el caso del PAN? Un tema muy interesante que merece reflexión para poder seguir entendiendo cómo se está desarrollando este proceso que nos va a llevar a las elecciones de 2024 y que arrancó pues desde mucho antes de oficialmente establecidas las precampañas y por supuesto las campañas. Otro de los temas que nos ocupa en esta ocasión, en el quinto episodio del podcast, es el tema de la narrativa del miedo, que es un tema que sin duda alguna ha estado muy presente en todos los días previos, en los últimos momentos, cómo se ha emitido una serie de comentarios, de opiniones, de noticias que tienen que ver con un supuesto asesinato. Esto es muy grave, muy delicado, es muy fuerte. Hemos visto en distintos medios de comunicación que desde hace unos días comunicadores pues muy relevantes, muy escuchados, muy leídos, muy vistos en el país, como Joaquín López Dóriga, como Beatriz Pajés, etcétera, han emitido comentarios en los que aluden a un supuesto atentado en contra de una de los candidatos de la oposición, una de los candidatos del Frente Amplio por México, y se refieren a Xochitl Gálvez. Ellos han mencionado a través de declaraciones que han publicado en los medios en los que participan, ya sea a través de la radio, la televisión, los medios impresos o las plataformas digitales, que es muy posible un atentado a la vida de esta persona, de esta aspirante de Xochitl Gálvez. Y ellos responsabilizan de manera muy irresponsable al presidente de la República. Así lo dicen, ellos intentan subir esta narrativa a la mente de los mexicanos como parte, sabemos muy claro, de una estrategia
pues de infundir miedo y de infundir una idea de que las cosas y en la sociedad mexicana a través del gobierno que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues no son positivas. Esto es grave y habría que pensar por qué se está realizando de esta manera. Vamos a escuchar lo que se publicó en la mañanera al respecto. Dicho de otra manera, la oposición busca colocar el tema de un posible atentado contra la que se posiciona como la virtual candidata de la oposición, culpando al presidente. Desde principios de julio, plumas dedicadas a criticar, denostar, ofender y mentir en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicaron buena parte de su tiempo a sembrar la idea de un atentado provocado por los ataques que supuestamente hace el presidente desde esta tribuna, lo cual es falso, porque lo único que se busca es manchar la figura del mandatario federal. Vamos a ver este video, por favor. Bueno, yo nada más quiero saber en qué momento alguien le quiere hacer el servicio al presidente de agredir físicamente a alguno de los candidatos opositores. De lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez, porque solo habría un responsable. Desde el pasado 6 de julio, con la publicación de la revista Siempre, que asegura en su portada que AMLO crea condiciones para un magnicidio, comentaristas y políticos han impulsado en medios de comunicación y redes sociales una campaña que responsabiliza al presidente López Obrador de un magnicidio imaginario. López parece querer parar con balas a la oposición. Un magnicidio tendría un solo responsable político, López Obrador. En el artículo publicado en la revista Siempre, firmado por Beatriz Pajés, se acusa sin ningún sustento que el presidente crea un ambiente que recuerde el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 17 de julio, esta campaña de miedo se intensificó. Lo voy a decir, este régimen no resistiría que te pasara algo, ¿eh? Ese mismo día, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, responsabilizó al presidente López Obrador de cualquier daño a la integridad de los aspirantes a la oposición y días más tarde, sin ningún sustento, agregó: porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca, y puede haber algún ofrecido, o puede haber algún mandado. Esta operación mediática continuó el 24 y 25 de julio. Raimundo Riva Palacio afirmó que López Obrador está creando las condiciones objetivas para que asesinen a sus adversarios. Agregó que el gatillo del presidente puede descarrilar la campaña de la oposición. Por su parte, Guadalupe Loaesa escribió que no faltará algún demente adorador de la 4T que quiera asustar o incluso, algo peor, a alguno de los aspirantes a la oposición. Infodemia. Qué grave esta situación, qué grave esta manera de comunicar, qué grave esta manera de querer infundir miedo y de acusar de esta manera al presidente de la República y además de involucrar a todos los ciudadanos del país en una situación como esta. Qué grave esta campaña que intenta pues denostar y que intenta además confundir. Por supuesto que la opinión es también parte del periodismo, es uno de sus géneros, pero opiniones que tienen que estar fundamentadas, que tienen que estar basadas en hechos reales, no en suposiciones y menos aún en irresponsabilidades de este tipo. Vemos también a Guadalupe Loaesa, esta escritora que se hizo famosa por su libro Las Niñas Bien, que también hace comentarios al respecto. Esta escritora elitista con su libro que habla de cómo comportarse de una manera aristocrática ante la mesa y ante las circunstancias, y que fue ejemplo además de un México que no puede llegar a ser, porque nuestro país está constituido por diversidades culturales, diversidades de circunstancias que nos llevan a que nuestros modelos y nuestros principios no tengan que ser necesariamente los de las aristocracias. Tenemos una diversidad de vidas en este territorio geográfico tan grande. Pues así es como se publicó. Vamos a escuchar en este momento lo que dijo Marco Cortés. Él es presidente nacional del Partido Acción Nacional.
Yo he hablado con ella y le he sugerido ya de plano no solo protegerla legalmente, que lo vamos a hacer y la vamos a acompañar, sino hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque de verdad Palacio Nacional genera violencia, provoca, y puede haber algún ofrecido o puede haber algún mandado. Por supuesto. Y no puede simplemente ya, desde mi punto de vista, Xóchitl andar como le encanta andar y en la bicicleta y para acá. Yo ya se lo he sugerido, pero Xóchitl a su estilo dice, no, es que este es mi estilo y esta es mi personalidad. Yo lo que creo es que ella debe entender que estas gentes están dispuestas a todo y, si no, que le pregunten y que puede haber personas que actúen por su propia iniciativa por ese odio que se está generando desde Palacio Nacional. Un ofrecido o algún mandado, qué irresponsabilidad, qué acusaciones tan fuertes. Joaquín López Dóriga, este conocido comunicador que en Radio Fórmula se encuentra hoy día, emitió sus comentarios también al respecto. Vamos a escucharlos. Israel Aldave yo estaba hablando de la seguridad de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque como está siendo víctima de una ofensiva desde el presidente de la República, diputados y senadores de Morena, una verbalmente violenta, el caso, le reitero, de este senador Gabriel García. Entonces, lo que está en riesgo es su seguridad. ¿Por qué? Porque siempre hay un ofrecido, un loquito, un ofrecido, que dice, yo me quedé bien con el presidente. Entonces, habló de su seguridad. Yo insisto, que le tienen que garantizar su seguridad y que se la tiene que garantizar el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo peor que le podría pasar en este momento a este país, de lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez, porque solo habría un responsable, así como este grupo que hoy gobierna al asesinato de Colosio señaló al entonces presidente Carlos Salinas como el autor intelectual. Esto se repetiría en la oposición. Pues así, esta idea de un supuesto atentado cayó como efecto dominó, pero curiosamente, únicamente entre ciertos comunicadores. Vamos a escuchar en un momento más un dato interesante. ¿Por qué son ellos los que han protagonizado esta idea para meter en la mente de los mexicanos la idea de un atentado? Raimundo Rivapalacio es un columnista del Financiero, ahí publica en el Financiero. El 24 de julio publicó su columna denominada No queremos otro Colosio. Dijo que hay una externalidad de los ataques sistemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Xóchitl Gálvez. Así lo califica él a lo que es pues un ejercicio a la libertad de expresión. Hablamos de libertad de expresión y queremos censurar al presidente. ¿Cómo es eso? Pues este comunicador dice, la aspirante más sólida a la candidatura presidencial de la oposición, según él, y seguramente ni cuenta se ha dado, dice, de su interés abierto por descarrilarla. Pero se debe de tener cuidado en cómo se hace, porque en este momento, continúa la columna de este comunicador, aunque con toda seguridad no es lo que pretende, López Obrador está creando las condiciones objetivas para que asesinen a su inesperada adversaria. Así lo dice con esas palabras. Estoy citando textualmente la columna de Raimundo Rivapalacios en el Financiero. Cheque usted la magnitud de las palabras con las que se está refiriendo el comunicador. Javier Lozano también, por su parte, en Twitter el 3 de julio, muchas semanas antes de la emisión de este episodio, ya había sembrado la semilla. Él dijo en esta red social, lo hago responsable de lo que le puede ocurrir a Xóchitl Gálvez y a Claudio X González, sembrador de odio, dirigiéndose al presidente de la República. También Gabriel Bertrán del Río, director de Excelsior, entrevistó a Xóchitl Gálvez y habló del tema de la seguridad con ella. Otro que se ha referido a este tema es Aguilar Camín. Hablábamos de lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, opinó al respecto de esta campaña del miedo.
Él señaló que son grupos muy vinculados a Carlos Salinas de Gortari, a grupos que el presidente denominó corruptos, y los que se sentían, dijo, dueños de México, quienes están encabezando este tipo de comentarios, este tipo de opiniones, este tipo de publicaciones. Escuchemos lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al respecto en la mañanera. Bueno, pues sobre esto último, reiterar que quienes impulsan esta campaña, esta guerra sucia, pues son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México. Esa es una característica, es un distintivo, su vinculación a la oligarquía corrupta que dominaba nuestro país. Lo otro, muy específico, particular, es que casi todos recibían dinero del gobierno anterior. Y eso los tiene muy molestos. No sé si podríamos poner para recordar cuánto recibían López Dóriga y la señora Pajés y otros más del gobierno anterior. Ahí en la mañanera exhibió nuevamente, porque ya lo había hecho en años previos, a los comunicadores que recibían y ya no reciben las grandes sumas de dinero que tenían en los gobiernos anteriores. Justo los que traen la campaña del miedo y que salen alineados en sus comentarios. Escuchemos lo que al respecto continuó diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que cobraban antes. A ver, Beatriz Pajés del 13 al 18, 57 millones. Raimundo Rivapalacio, del 2013 al 18, 31.138.703 pesos con 83 centavos. Joaquín López Dóriga, 251.482.145 pesos 79 centavos. José Cárdenas, 12.533.948. Ya, hasta ahí. Bueno, vamos a seguir. Déjalo. Es que ayuda mucho. Roberto Roch, de la silla roja o rota. 15.819.516 pesos con 55 centavos. José Ureña, ¿de dónde es él? También de la silla rota, comentarista, y trató también el tema. 4.359.401. Animal político, estos traen la escuela del Reforma. $7.700.000
53,095 pesos con 89 centavos. Salvador García Soto, este es universal, ¿no? Esto es muy minucia. 412,315 pesos con 59 centavos. Estos son los que están tratando el tema. Pero regresando a mi planteamiento, es llamar a todo el pueblo de México y en especial a nuestros simpatizantes, a los que estamos impulsando la transformación del país, a no caer en ninguna provocación, ni siquiera discutir, no querer convencer a estas personas. Es muy difícil porque están defendiendo privilegios que ya no tienen. Es muy difícil convencerlos. Sí es importante que todo esto se sepa para enseñanza de los jóvenes, que se conozca cómo estaba podrido el régimen político neoliberal o neoporfirista. Bueno, pues ahí está la razón por la cual se está publicando esta campaña, esta narrativa del miedo, y es pues muy frecuente. Usted, yo, tú, yo estamos siendo invadidos todos los días con información de esta naturaleza en plataformas digitales, en medios de comunicación que tienen pues nexos muy claros con ciertos grupos políticos de una manera irresponsable, emitiendo comentarios y tratando de mostrar un México pues que no es el que coincide con la realidad en donde todos estamos. Esta narrativa pues ha sido muy reprobada por diferentes personajes. Vamos a escuchar lo que Claudia Sheinbaum dijo con respecto a ella. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar la oposición con tal de recuperar el poder y sobre todo con tal de dañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de nación? Hoy quiero visibilizar lo que yo considero es la más baja, vil y ruin estrategia electoral. La fabricación de mentiras que recientemente algunos opinadores y columnistas, aliados de quien yo llamo el Frente Cínico Opositor, como son Carlos Alarraqui, Raimundo Rivapalacio, Beatriz Pajés e incluso Guadalupe Loaesa. Ellos deslizaron de forma sincronizada y responsable la posibilidad de un atentado. Nada más falso e imposible. En los gobiernos de la Cuarta Transformación hay libertad de expresión y no se persigue a la oposición y mucho menos se usa la violencia y la represión. Durante décadas, la oposición ha inventado 1001 mentiras para intentar frenar y manchar nuestro movimiento. Y una a una han ido cayendo. Ni Andrés Manuel López Obrador fue un peligro para México, ni se rompió la relación con Estados Unidos de América, ni se le quitó a la gente sus ahorros y propiedades, ni el peso se devaluó, ni se endeudó al país. Al contrario, la economía mexicana está más fuerte que nunca. Pero estemos pendientes, porque en la oposición están llenos de odio y decididos a todo, con tal de recuperar el poder que el pueblo les arrebató en 2018. En realidad no les servirá todo el dinero, ni las noticias falsas que tienen para engañar al pueblo. México está vivo, más vivo que nunca. Escucha, ve y siente. El pueblo tiene cabeza y tiene corazón y sabe perfectamente lo que es bueno para la nación. Les mando un abrazo
y sigamos transformando con amor a México, con unidad y con mucho patriotismo. Posteriormente, las gobernadoras y gobernadores de Morena publicaron una carta al respecto que dice textualmente: las y los gobernadores y el jefe de gobierno de la Cuarta Transformación llamamos a no difundir miedo, a honrar la democracia y a las mayorías. Las y los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México hacemos un llamado a no difundir miedo como estrategia política, así como a respetar nuestras diferencias y a la democracia como vía para dirimirlas. Recientemente, diversas voces y opinadores vinculados al viejo régimen y a la oposición de la Cuarta Transformación han buscado sembrar temor, argumentando que la época de la violencia política, que con mucho dolor y esfuerzo superamos las y los mexicanos, pudiera regresar. Esto es lo que dice la carta. Con el cinismo y la hipocresía que les caracteriza, sugieren que alguien podría atentar contra figuras de la oposición que han manifestado intereses electorales o contra medios de comunicación que apoyan su visión política. Las y los gobernadores de la 4T pedimos a estos opinadores que dejen de ser irresponsables y a la oposición a que entienda que México ya cambió, que el gobierno de la 4T promueve la libertad de expresión, que no reprime ni genera violencia, ya sean verdaderos demócratas y reconozcan la voluntad popular. Sentencia la carta. Esta carta está firmada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, por Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, por Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, por Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, por Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, por Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, por Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, por Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, por Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, por Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, por Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, por David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, por Laida Sansores, gobernadora de Campeche, por Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima, por Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, por Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, por Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, por Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco, y por Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz. Esto al respecto de esta serie de comentarios que se han publicado en diversos medios de comunicación por cierto sector de comunicadores que hoy hemos analizado y visto por qué están en ese tono. Pues todo surgió porque de repente Xóchitl Gálvez empezó a ser inflada en los medios de comunicación. Inflada, era un personaje nimio, una política, pues diríamos en el argot de poca monta, una política que no tenía mayor relevancia en el escenario nacional y de repente a través de su boca viperina, de su manera de hablar vulgar, hosca, empezó a ser construida en una idea de un personaje pues que de repente pasó del panismo y de una manera privilegiada de ser a una persona pobre, vendedora de gelatinas, sufrida, que además nos contaron una historia de ella pues como de cuento de hadas en la que pues este personaje de repente pues logra triunfar y hacerse una vida próspera. Lo que llamó mucho la atención posteriormente a esta historia de hadas es que empezaron a surgir demandas, empezaron a surgir denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México y otras instancias por presuntos actos de corrupción, por
además ilícitos y por actitudes pues que no están dentro del marco de lo legal. Recordemos que este personaje fue pues alcalde en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y tuvo que haber cuidado cómo se daban los contratos y cómo se ejercía la transparencia y la legalidad en ese lugar. Pero voces como la del exalcalde Víctor Hugo Romo y la de otros legisladores también federales, pues empezaron a mostrar otra realidad de Xóchitl Gálvez. Esta realidad empezó a desinflar el personaje y se respondió de esta manera, con la narrativa del miedo. Esto es como se construye este espectáculo grotesco de la política mexicana. Pues así las cosas en el 5º episodio del podcast. Así se desarrolló el escenario en el que transitan estos aspirantes y personajes de un lado y del otro. ¿Y en qué van los candidatos más fuertes de Morena? Vamos a escuchar qué es lo que dicen ellos al respecto. Hace un par de días, Adán Augusto cumplió 100 asambleas a lo largo de toda la República Mexicana. Se ha referido a la importancia de comunicar directamente con la gente y sin medios de comunicación intermediarios. Vamos a escuchar lo que declaró en su gira más reciente. ¿Por qué no hacemos una encuesta? Nada más si les aviso, esta encuesta no va a aparecer en el Universal, ni en el Reforma, ni en el Financiero, mucho menos en Televisa. ¿Y saben por qué no va a aparecer? Porque allá aquellos pecan por la paga. Publican nada más encuestas de esas que se le llaman anímicas, que son para subirle el ánimo a los que la pagan, los ponen hasta arriba. Algún día van a entender lo que es la gente. Pero nosotros nos vamos a encargar de platicar en todas las plazas en México qué fue lo que ustedes decidieron. Así lo dijo Adán Augusto López, una encuesta que no saldrá ni en el Universal, ni en el Reforma, ni en el Financiero, ni en Televisa. Por cierto que Adán Augusto alguna vez se refirió a la entrevista que le solicitaba Carlos Loret de Mola y se negó. Él dijo que no le daría ninguna entrevista a este personaje y dijo que la única entrevista que le interesaba era la entrevista que pudiera tener con la gente de México. Marcelo Ebrard está presentando a inicios de esta semana su plan de salud con la comunidad de trabajadores de ese sector. Él ha reiterado que su propuesta consiste en llevar a la cuarta transformación al siguiente nivel, algo así como el 2.0 de la 4T. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Los que quieren volver al pasado se niegan a ver que el país cambió. Donde antes había privilegios, ahora hay un piso parejo. Por primera vez en la historia, nos hemos ocupado de quienes siempre han estado postergados, poniendo a niñas, niños, abuelas y abuelos antes que cualquier otro interés. El México real está caminando con la transformación. La base ya está puesta. Lo que yo quiero ahora es llevar la transformación al próximo nivel, al siguiente escalón. Porque México, nuestro México, está destinado a la grandeza. Y la mejor manera de renovar la esperanza es seguir mejorando cada día. Creo que le queda bien eso de la cuarta transformación 2.0. Al final de cuentas, ¿qué es el 2.0? Se refiere
como sabemos, a cómo se utiliza el Internet o cómo se incorpora en un proyecto. Y pues eso me recuerda este plan que tiene Marcelo Ebrard para luchar contra la inseguridad, que es el Plan Ángel, donde ha planteado el uso de pues, tecnologías de vanguardia, nuevas tecnologías que están muy vinculadas pues obviamente al Internet y a la incorporación incluso de la inteligencia artificial. Eso es lo que ha planteado Marcelo Ebrard recientemente. Y Claudia Sheinbaum dice y celebra, así lo ha dicho, que la derecha se haya ido y que haya llegado el momento de los derechos de los ciudadanos. Escuchemos lo que esta semana ha dicho la aspirante. Se fue la derecha y llegaron los derechos. Con el inicio de la Cuarta Transformación, pensión universal a adultos mayores, becas Benito Juárez a todas las y los estudiantes de preparatorias públicas, becas a estudiantes de escasos recursos, la escuela es nuestra, los jóvenes construyen futuro, se siembra vida y mucho más. Juntos apoyamos a personas con discapacidad. En la Ciudad de México, todas las niñas y niños de escuelas públicas reciben una beca mensual. Se construyeron 7 preparatorias y 2 universidades públicas para 40,000 estudiantes. Desayunos calientes en las escuelas de colonias populares y apoyo con la beca Leona Vicario, entre otros. La derecha piensa en privilegios y mercancías. Es decir, que el que tiene dinero pague y el que no que se amuele, porque dicen que es flojo. En la Cuarta Transformación construimos derechos sociales y protegemos derechos humanos. Ellos son el odio y la división social. Nuestro movimiento es honestidad, es resultados y es amor al pueblo. Claudia Sheinbaum. Pues así es como se está constituyendo este escenario de lo político y que retratamos aquí en el 5º episodio del podcast. Como recordaremos, pues también las gubernaturas que serán renovadas en 2024 son 9, que son la de Chiapas, la de Guanajuato, la de Jalisco, la de Morelos, la de Puebla, la de Tabasco, la de Veracruz, la de Yucatán y la de la Ciudad de México. Hemos llegado al final de esta emisión, les agradezco, fue un gran gusto que estuviéramos juntos acompañándonos en este viaje. Les recuerdo que mis redes sociales son Jonathan Lozada 888 en Spotify, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y en Twitter estoy como Jonathan-Lozada. Nos vemos en la siguiente. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person & Brand.